A continuación, se hablará sobre un misionero consolador prometido por Jesús. Él es Juan Hus. Es el tema, en realidad, definido para este momento, que disertará el hermano Johnny Navarro de Colombia. Reiteramos el título del tema: El retorno de Juan Hus como misionero del Consolador prometido por Jesús. Anda, amigo mío, abrirás nuevos caminos a la sagrada aspiración de las almas, abriendo la pesada cortina de sombras que viene absorbiendo a la mente humana. No obstante, en la restauración de la verdad, no esperes los reconocimientos del mundo ni la comprensión de tus contemporáneos. Espíritu Hermano X, del libro Recordando a Allan Kardec, psicografiado por Chico Javier. Reiteramos que el señor Johnny Navarro viene de Colombia y el tema es el que acabo de indicarles: el retorno de Juan Hus como misionero del Consolador prometido por Jesús. Antes de escuchar a Johnny Navarro, diremos que él es profesional en negocios internacionales y empresario. Tiene 29 años, nacido en un hogar espírita. Actualmente trabaja en el Centro Espírita Luz de Amor de Bucaramanga, Colombia, donde se desempeña como coordinador del Departamento de Asistencia Espiritual. Es presidente de la comisión organizadora del 18 Congreso Espírita Colombiano a realizarse el 2020, conferencista espírita internacional. Lo recibimos con el aplauso sincero a Johnny Navarro. Muy buenos días. Buen día. Realmente estamos muy complacidos de encontrarnos en esta mañana de hoy aquí en Santa Cruz, en Bolivia, y extendemos nuestra gratitud a todas las personas de la comisión organizadora, a las personas que han trabajado en la logística de este magno evento y que han hecho posible que estos días de compartir en los talleres formativos previos y a lo largo del Congreso hayan sido todo un éxito. Agradecemos igualmente a todos los conferencistas que nos antecedieron en la palabra y de los cuales tenemos muchísimo que aprender, como a los que irán a continuación, y para todos ellos rogamos un fuerte aplauso, por favor. Había transcurrido tiempo ya desde la crucifixión infame del Maestro Jesús. Los diferentes apóstoles habían buscado diseminar el Consolador de las palabras de Cristo que habían quedado para tantas almas que se sentían olvidadas en una Galilea tan difícil. Muchos otros apóstoles se ven unidos al colegio apostólico para llevar la palabra de Cristo o sus vivencias a tierras lejanas. Uno de ellos era el notable convertido de Damasco, el apóstol Pablo. En los diferentes viajes que realizara, uno de ellos en particular lo llevaría a tierras griegas, en especial a la capital, Atenas. Es allí cuando el apóstol de los gentiles, entrando por la bella Atenas, sentía el corazón palpitar de la emoción de sentir a Cristo en el corazón. Sin embargo, su mente también se encontraba imaginando recorrer los pasos de aquellos que le antecedieron en estas tierras, como Aristóteles, Platón, Sócrates y tantos del conocimiento griego. Su corazón se encontraba lleno de emoción y, vibrando en esta emoción del mensaje que quería proferir posteriormente, se ubicó en la plaza pública y comenzó a hablar de la buena nueva. Comenzó a hablar de los griegos, de un Dios
que era todo amor. Poco a poco los curiosos comenzaron a aglutinarse en la plaza, mientras que él vibraba en amor hablando del mensaje de Jesús. Sin embargo, cuando llegara a hablar del poema que son las bienaventuranzas y del Cristo vivo en los corazones de todos, pudo percibir risas entre los griegos, que si bien estaban sedientos de conocimiento, se encontraban sedientos en aquel momento del conocimiento que propiciaba el día a día, las cosas vanas y las sensualidades, rechazando así la palabra del Mesías. Pero el apóstol Pablo, al ver esto, comenzó a hablar con más amor, buscando elevar su sintonía y hablar desde el corazón a tantos que allí le oyeron. Sin embargo, cuando regresó nuevamente al plano objetivo, pudo percibir que la plaza se encontraba casi sola. Se encontraba solo hablando al aire. Sintió el dolor en el corazón, más que el que su cuerpo podía sentir por heridas abiertas que aún tenía de pedradas que recibieran días anteriores cuando hablaba de Jesús. Descendiendo de la montaña solo, en la tarde que ya se hacía noche, se sentó a llorar profundamente. Se sentía que había fracasado. Estaba acostumbrado, sí, a las luchas, a los embates en la palabra, pero no a que lo rechazaran y dejaran solo. Lloró amargamente por sentir que había fracasado, sin comprender aún que era Grecia quien fracasaba al rechazar al Rabí Galileo. En la mañana siguiente, un barco proveniente de Corinto traía un joven apóstol lleno de amor, el apóstol Juan, que viendo de lejos a Pablo le dijo: traigo buenas nuevas de alegría. Y comenzó a hablar de cómo el mensaje de Jesús se había diseminado en Corinto, pidiendo al apóstol Pablo que regresara con él al día siguiente en una embarcación para así continuar en Corinto hablando de Jesús. El apóstol Pablo, que escuchaba callado, se puso de pie y mirando al horizonte como quien podía ver algo más, mirando al joven apóstol Juan, le dice: sí, debemos regresar a Corinto, pero no lo haremos en una embarcación, lo haremos a pie. Es necesario que el mensaje de Jesús sea establecido en las diferentes aldeas que hay de camino. Juan, bastante confundido, le dice: pero tus heridas aún no han cicatrizado. Son varios días de camino hasta Corinto. Tu cuerpo necesita restablecerse y las brisas salinas y el azul turquesa del agua, sin duda alguna, reconfortarán tu espíritu. Y el apóstol Pablo, con una energía que le era característica, le dice: no. Es momento de regresar, pero es el momento de regresar y lo haremos ahora, no mañana. Porque Dios tiene prisa de que la verdad y el mensaje se establezcan en los corazones de los hombres. Vamos ya. Y es así que a través de diferentes días de camino, de predicaciones, Pablo regresó a Corinto para seguir hablando de la verdad que era el mensaje de Jesús. Sus viajes lo llevaron a distintas tierras e incluso hicieron posible que la palabra de Jesús llegara a Occidente y hoy podamos conocer las palabras de Cristo. Tantos a lo largo de la historia siguieron su mensaje. Tantos a lo largo de la historia entendieron las palabras de Jesús. Y muchos también las palabras del apóstol Pablo cuando decía: Dios tiene prisa de que el mensaje de la verdad se establezca en los corazones de los hombres. Y uno de ellos, a lo largo de la historia, que se esforzó durante toda su vida por llevar el mensaje de verdad a los corazones, es el notable hombre de Juan Hus. Este hombre, nacido en Bohemia, en Husinec, en el año de 1369, desencarnara en julio de 1415 en Constanza, en Alemania. La vida de este hombre fue maravillosa. Desde muy niño
Sentía en su corazón vibrar la necesidad de seguir a Jesús, de seguir a Dios, pero con el mensaje real, no con el mensaje que en aquella época se establecía, víctima del poder de clero, de las condiciones sociales y políticas de la época. Su mamá lo tomaba en brazos y cuando él era niño le decía: Juan, jamás te sometas a un hombre sino por el carácter de sus valores. Solo Dios tiene la respuesta a las incógnitas del universo y solo Él puede juzgar. Tú mantente amando y fiel a la verdad, Juan. Y esas palabras se adentraban en el corazón, en la acústica del alma del pequeño niño, que llegada la edad reglamentaria se adentraría en el seminario y después de realizar los cursos sucesivos saldría de allí con el título de doctor de teología y le sería entregada la honra de ir a divulgar las palabras de Jesús en Praga. Una tierra bellísima, con un idioma característico y sonoro en checo. Sin embargo, Bohemia en aquel momento era presa de Alemania. Eran esclavos de Alemania. Y esto hacía que Praga fuera bastante difícil y peligrosa. Solamente se pregonaba el mensaje en latín, a pesar de que las personas de allí no tenían en su lengua ninguna rama parecida al latín. Y es allí, precisamente en Praga, donde Juan Hus tiene la oportunidad de tener contacto con los conocimientos y las enseñanzas de John Wycliffe, quien en pleno siglo XIV ya pregonaba que debían libertarse de Roma, que Roma ya no era más el águila romana, que se había convertido en un buitre y que ahora simplemente colocaba personas al poder por conveniencias políticas, religiosas, que el clero se encontraba infectado y que aún los emperadores eran designados por Roma a su conveniencia y también derrocados con una simple palabra: excomunión. El joven Juan Hus se dejó arrebatar por estos mensajes de John Wycliffe. Él ya traía en su interior la necesidad de divulgar la doctrina que en aquel momento se hacía en latín, de divulgarla en el lenguaje nacional. Era católico, sí, pero buscaba hablar en el lenguaje que las personas entendieran. Y así comenzó a hacerlo, en una pequeña capilla donde las personas se agrupaban y poco a poco los corazones encontraban consuelo, ya en un lenguaje que podían entender, hablando de un Cristo, pero de un Cristo descrucificado, no de un Cristo sufriente, sino de un Cristo amigo al cual ellos podían acceder. En aquel entonces estaba prohibido dirigirse directamente, aún en las plegarias, a Dios o a Jesús. Se le hablaba al clérigo, que éste a su vez buscaba al obispo, que éste consultaba al cardenal, que era el representante del Papa, y el Papa era quien decidía que era el representante de Dios en la tierra. Nadie podía dirigirse directamente a Dios. Y Juan Hus pregonaba que Cristo se encontraba descrucificado, que todos sin lugar a duda podíamos en aquella época y aún hoy dirigirnos a Él sin intermediarios. Y esto sin lugar a duda incomodó al poder religioso, que primero lo amonestó, luego buscó castigarlo y sin poder hacerlo buscó entonces amenazarlo con la excomunión. Sin embargo, ya el mensaje había sido cantado. La boca de Juan Hus parecía una boca de luz que hablaba y llevaba consuelo a los corazones. Así es que el poder religioso, en manos de un cardenal, tuvo la decisión infeliz de privar a las personas de Praga que fueran a las capillas, mandando a cerrar todas ellas y prohibiendo a Juan Hus que diera disertaciones o que hablara con los feligreses.
Este hombre, bastante consternado, bastante meditabundo, había sido nombrado no hacía mucho como rector de la Universidad de Praga, en donde tuviera la oportunidad de conocer y generar una buena relación con el emperador de Constanza, Segismundo. Así es que buscó acudir a él para poder dar solución a esta dificultad que se encontraba presentando. Era la necesidad de hablar de la verdad. Era la necesidad de, sin importar las condiciones sociales, políticas o culturales, llevar la verdad a los corazones con prisa, como el apóstol Pablo ya establecía años antes. Y es la necesidad que aún hoy sigue vigente en nuestro movimiento espírita de hablar de la verdad que hoy conocemos de manos de Kardec, pero que él sentía en su corazón que debía hacer todo cuanto fuese posible para establecerla en las almas humanas. Así es que decide viajar a Constanza, pero debido a que aquella región era bastante peligrosa, el emperador Segismundo le envía un salvoconducto junto con 2 guardias para que él pueda transitar sin inconvenientes. Él viaja en dirección a Constanza, dejando a las personas en lágrimas que querían escuchar su voz una vez más. Faltando algunas horas para ingresar a la ciudad, sus amigos lo alcanzaron para decirle: regresa, todo es una trampa, realmente no te van a escuchar, realmente caerás en una trampa nefasta para callarte. Pero Juan Hus era un idealista, y los cobardes siempre piensan que matando al idealista acabarán con el ideal. Pero él tenía un corazón noble, así es que decide entrar con las buenas intenciones y confiante que en Constanza, aparte del emperador Segismundo, se encontraba un cardenal que él consideraba su amigo, el cardenal Anthony, que le brindarían así el respaldo necesario. Él entra a Constanza y apenas pone un pie en aquella región, es aprisionado con grilletes y llevado a un calabozo. Él se encuentra estupefacto. Comienza a pasar los días en un calabozo inmundo, en un lodazal tan fuerte que las ratas habían terminado de devorar al habitante anterior de este calabozo. Con el pasar de los días, le es entregada una mesa de madera y una pluma arrancada de un ave para que él escriba. Y él comienza a relatar entonces sus esperanzas, sus sufrimientos en aquel calabozo. Comienza a escribir a sus amigos diciendo que él confía en un Dios y que él sabe que todo está ocurriendo por alguna razón, que él no ha hecho nada malo y que todo tendrá en el debido momento la aclaración correspondiente. Es llevado entonces al sínodo para reunirse con los diferentes cardenales que venían de Hungría, de Italia y de diferentes lugares, para así escuchar, como él creía, su defensa. Sin embargo, al entrar al sínodo, él ve la figura de su gran amigo, creía él, el cardenal Anthony, que al ver a Juan Hus, le extiende su anillo para que lo bese. Él besa el anillo y el cardenal, mirando a Hus, le dice: ¿te arrepientes de tus pecados? Él se queda impávido, ya estaba siendo condenado. Ni siquiera había tenido la oportunidad de defenderse. Ya estaba siendo condenado por crímenes que él no había cometido. Él guarda silencio mientras se genera un debate entre los diferentes representantes del sínodo, en el cual él intenta defenderse y es acallado rápidamente. Los herejes no tienen oportunidad de defenderse. En aquel momento, y cuando aquella conversación se tornaba en el momento más difícil, llega un documento a las manos del cardenal. Era un documento del emperador de Alemania, Sigismundo, pidiendo misericordia y clemencia, pidiendo que se le diera la oportunidad a su amigo
Juan Hus de defenderse. Como emperador tenía todo el derecho de hacerlo y sínodo de obedecer. Así es que el cardenal queda en silencio y ante esta interrupción decide ir a reunirse en persona con el emperador. El emperador, sentado en su poltrona, en su trono, lo mira con altivez y, queriendo defender a su amigo, le confiesa al cardenal que él mismo, el emperador de Alemania, era seguidor de Juan Hus. Era seguidor de la doctrina que él promulgaba, que él no estaba buscando una revolución social, no. Era una revolución del corazón, ideológica, que buscaba a las personas que se acercaran más a Dios y que al fin era lo que la iglesia debía buscar. Esto molesta de sobremanera al cardenal, que mirando al emperador y muy sagazmente le dice: es una mala estrategia política apoyar y aliarse con un hereje. El emperador, viendo las intenciones de aquel cardenal infame, se yergue y mirándolo con orgullo le dice: las hogueras y el fuego jamás alcanzarán al emperador de Prusia. Y el cardenal, respirando, dice: no, pero sin duda alguna la excomunión sí lo hará. El emperador tiene un shock. Se va el cardenal diciéndole que le retiraría el salvoconducto, y Juan Hus es enviado a la cárcel nuevamente. Allí, víctima del invierno, contrae una pulmonía. La fiebre alta comienza a deteriorar su salud. Y el 4 de julio de 1414, es llevado ante el sínodo nuevamente. Es condenado por 23 herejías por las cuales se le juzga. Y le dicen que tiene la oportunidad de defenderse. Él dice: yo no he cometido nada. Yo no he dicho nada que no esté en los evangelios. Así es, pero dijiste lo que no está en el código de la iglesia. Pero no entiendo. ¿Jesús es superior a la iglesia? No. La iglesia es la representante de Dios en la tierra y por ende es mayor que Cristo. Él queda sin palabras, respira y le dicen: la única manera de que te salves es que rechaces lo que dijiste. Sal y di a todos que te equivocaste. Sal y di a todos que estabas atormentado por el diablo y que nada de esto era verdad. Él se rehúsa a hacerlo. Y rehusándose a hacerlo, es condenado entonces a morir en la hoguera. Es enviado nuevamente a la cárcel. Y cuando es enviado nuevamente a la cárcel, este hombre reflexiona. Y un guardia, acercándose a él para ofrecerle agua, le dice: señor Hus, pues ya le habían sido retirados sus títulos. En los próximos días será enviado a la hoguera y mis amigos guardias y yo estamos haciendo una apuesta de si usted se va a retratar o se va a mantener. Y a mí me gustaría poder ganar esta apuesta. Así es que dígame, ¿usted se va a mantener para yo poder apostar? La mezquindad del ser humano. Juan Hus, mirándolo, le dice: me mantendré. ¿Pero perderá su vida? No. Todo aquel que busque mantener la vida por los hombres la perderá. Pero aquel que la entregue por Jesús la ganará. Puedes apostar en paz. En julio de 1415, llevado a plaza pública, el 15 de julio, y le es leído el edicto condenatorio. Mientras le rasgan sus vestiduras, le dicen: hijo del diablo, has de arder en la hoguera por el crimen de haber blasfemado contra la iglesia, y arderás hasta que el diablo salga de tu alma.
te exorcizamos, Juan Hus. Le son quitadas sus vestiduras y le has entregado unos harapos que le entregaban a los herejes, buscando ridiculizarlo. Él en su mente recuerda cuando a Cristo le entregaban una corona de espinas, ridiculizándolo también. Y él comprende en aquel momento que fue con las espinas y no con las rosas que coronaron a Cristo. Y las espinas del hoy serán las rosas del mañana. Lo que hoy todo espírita debemos comprender ante la puerta estrecha. Así es que he llevado posteriormente a la hoguera y allí es colocado a Judas, mirando al horizonte, dice: tú diste tu vida por amor, yo te entrego mi vida por amor. Ten piedad de mí, oh Jesús. Y cuando el fuego se enciende, él entonces levanta su cabeza y dice: hoy ustedes asan el ganso, porque Hus significa en checo pato o ganso. Mas un día que no está lejos, verán al cisne de luz que volará muy alto y las llamas de la hoguera no lo alcanzarán. Ave María, llena de gracia, y muere. Es entonces el comienzo de una nueva era que llevaría posteriormente a Jerónimo de Praga, a la hoguera también y a tantos otros. Entra en el escenario histórico el monje agustiniano que, clavando un sinnúmero de argumentos, 93 en total, en contra de León XIII, que se encuentra promulgando las indulgencias, entra entonces a la historia también Martín Lutero. Era una revolución que se había comenzado en los corazones humanos. Y esa revolución también tenía lugar en el mundo espiritual. Pues mientras sucedían los siglos, una reunión se gestaba en una noche armoniosa en el mundo espiritual. Cuando misioneros de distintas épocas se encontraban reunidos, y a la cabeza de aquella reunión el Rabí Galileo, que mirando al antiguo campeón de la verdad se acerca y le dice: no serás portador de nuevas invenciones, retornarás, Juan Hus, pero no te detendrás en el problema de la comodidad material a la civilización, ni recibirás las ventajas del dinero o de autoridad temporal. Retornarás, pues pongo en tus manos la tarea sublime de levantar los corazones y las conciencias humanas. Te confío entonces la sublime tarea de encender de nuevo las lámparas de la esperanza en el corazón de la humanidad. Era la tarea sublime que continuaba retornando nuevamente. Habrán guerras en el mundo, habrán revoluciones, mientras que aquí, en la tierra, en 1789, en julio, un grupo de hombres saliendo de un café en París iban cantando la primera estrofa de la Marsellesa, compuesta en aquel entonces por Roger de Lille, que posteriormente sería el himno y símbolo de la Revolución Francesa. Una revolución que se gestaba en la tierra, pero que también en el mundo espiritual. Y el 31 de diciembre de 1799, hacia la medianoche, nuevamente una asamblea en la espiritualidad se gestaba. Ahora, grandes misioneros, césares, guerreros de diferentes épocas, allí se aglutinaban para recibir a un grupo, a una falange de encarnados que en estado de desdoblamiento regresaba a la patria espiritual en aquella noche. A la cabeza, el vencedor de Rivoli, Napoleón. Junto con él, espíritus como el de Pestalozzi, como el de Beethoven, se hacían presentes en aquella asamblea aún en desdoblamiento. Mientras que un puente de luz se izaba de lo alto, y al tocar aquel delicado suelo, estrellas que descendían tomaban forma humana, y entre ellas una de un especial esplendor. Parecía que tuviese una tiara rutilante, y parándose frente al corso, que lo miraba sin poder moverse, queriendo arrodillarse ante aquel espíritu, una voz que sale de lo alto le dice a Napoleón: hermano,
amigo, escucha la verdad que te habla por mi espíritu. Estás aquí frente al apóstol de la fe. Bajo la égida de Cristo, Él abrirá un nuevo ciclo de conocimiento para la atormentada tierra. Era la convocatoria que hacía el mundo espiritual a Napoleón para cimentar las bases sociales y políticas que facilitaran el camino al codificador que regresaba. Pero Napoleón se dejó llevar por el poder, se dejó llevar por las circunstancias que envolvían su alma. ¿Cuántos de nosotros hoy podríamos estar igual? ¿Y cuán importante es rechazar esto? Y en diciembre de 1804, él se autoproclamaba emperador. No obstante, la divinidad continuaba. Porque era el nacimiento del Consolador que Jesús prometía. Y hoy debemos decir que este Consolador, como en aquel entonces y hoy más vigente, avanzará a pesar de los hombres, con los hombres o sin los hombres. Porque es la doctrina de los espíritus, no de los hombres. Y a nosotros nos corresponde simplemente ayudar en la siembra del reino de Dios en la tierra. Por eso el 3 de octubre de 1804 renacía el espíritu de Juan Hus en el cuerpo del niño de Isaac en Lyon. Era el antiguo campeón de la verdad que venía a traer el cristianismo revivido en los corazones humanos, a quien hoy conmemoramos 31 de marzo, 150 años de su desencarnación. Era el campeón de la verdad que entendía que tuvo que morir el pato y el cisne para que realmente se elevara algo más. Y cuando las llamas de la hoguera buscaban nuevamente alcanzarle, pero ya no a él, a su cuerpo físico, sino a 300 obras de luz en la plaza en Barcelona. Y él nuevamente quiso ir, porque veía que las llamas nuevamente, como en el ayer, querían acabar con la verdad. Comprendió entonces que muriendo el pato y dejando apagar el cisne, podrían renacer de las cenizas el fénix de luz que se establecería en la humanidad. Por eso Kardec no solamente fue quien codificó la doctrina espírita. Kardec no solo predicó la doctrina consoladora, él la vivió, lo que estamos llamados todos nosotros. No fue simplemente un codificador de principios, sino un fiel servidor de Jesús y de los hombres. Así es que hoy, en este Congreso Suramericano en Bolivia, que nos encontramos conmemorando al ilustre codificador, no nos resta más que agradecer, porque un idealista no se construye en un día. Era el espíritu que venía desde mucho antes, como Céfiro le confirmara, en las Galias como druida, y posteriormente como el campeón de la verdad en Praga, para que su estructura psicológica y espiritual se formara a través de las eras, aún como el profesor Rivail, luego como Allan Kardec, para dar así, de una vez por todas, dejar la semilla sembrada en la tierra. Hoy, nuestra invitación en este congreso se resume a permitir que el fénix de luz vuele en los corazones humanos. Es el momento de dar lugar a las consecuencias morales de la doctrina consoladora. Y si sentimos en algún momento que, como en el ayer, la hoguera y el fuego del dolor busca alcanzar ya no el cuerpo físico, pues no son hogueras físicas, sino hogueras morales de ignorancia, de incomprensión, de rechazo y de juzgamiento, buscan apagar la verdad. Confiantes estemos que ésta se elevará por encima de las hogueras humanas, de las hogueras morales. Así es que id y predicad el Evangelio, predicad el Consolador, predicad el amor en todo momento, porque es esto lo que Kardec buscaba, y es este legado de Kardec que hoy aquí nos reúne.
predicar la verdad. Y recordando al apóstol Pablo, diremos que Dios tiene prisa de que el mensaje de la verdad se establezca en los corazones. Y finalmente, llegado el momento de la desencarnación como fenómeno fisiológico que todos encontraremos, pero que podemos convertir con nuestros actos en un fenómeno de luz, podamos llegar a la espiritualidad. Y recordando entonces a los cristianos del ayer, a los cristianos primitivos, mirando al infinito podamos decir: Ave Cristo. Nosotros que buscamos seguirte y servirte, nos presentamos con la conciencia en paz de haber promovido la verdad en los corazones humanos, de haber contribuido, Señor, a la siembra de tu reino en la tierra, de la reeducación de la humanidad a la cual todos nos encontramos. Amar, servir y trabajar siempre. Muchas gracias. Hermanos, hermanas, resulta muy difícil encontrar la palabra precisa para celebrar, destacar la inspiración divina que en este nuestro quinto congreso abriga a nuestros conferencistas. Realmente todo esto implica para nuestros espíritus, para nosotros que somos espíritus, una experiencia de fortalecimiento inolvidable. Por favor, un nuevo aplauso aquí para Johnny. Invitamos a la hermana Vera Rodríguez para que pase aquí al escenario y pueda hacer entrega del recuerdo de nuestro quinto Congreso Espírita Sudamericano. Recuerdo que en esta oportunidad se llevará Johnny Navarro de Colombia.